Bienvenidos a Melómano Progresivo. En esta nueva edición de Guía Básica para Principiantes, estudiaremos a uno de mis grupos favoritos de rock progresivo moderno, los suecos Moon Safari. Veremos un poco de su historia y, por supuesto, unas recomendaciones para empezar con esta banda. Dicho esto, comenzamos. Moon Safari, banda sueca formada en Skellefteå en 2003. Su estilo se puede enmarcar en el clásico sonido sinfónico, como habitualmente se ven en las críticas, el lado pastoral de Yes y Genesis. Y así puede ser, nos recuerda a esos grandes grupos de los 70s, en su versión más brillante y alegre, pero durante su evolución han dejado ciertos aspectos característicos que nos hace diferenciarlos y definir el sonido Moon Safari. Increíbles armonizaciones vocales, que nos puede recordar a la música vocal renacentista o incluso al estilo barbershop. A menudo no solo forman parte de las canciones, sino que también son piezas a capela. Secciones instrumentales idílicas, con gran presencia de guitarras acústicas y sonidos suaves. Armonías exquisitas, principalmente en tonalidades mayores y muchos compases irregulares. Esto es Moon Safari, cuya formación se ha mantenido bastante estable, con Peter Sandström a la voz principal, la guitarra acústica y la armónica, Johan Westerlund en el bajo y en coros, Simon Åkesson en voz principal, teclados, sintetizadores, Pontus Åkesson en guitarra, coros, Sebastian Åkesson en teclados, percusiones y en coros, y Tobias Lundgren en batería y en coros, quien en 2015 abandona la banda, y en su lugar entró Mikael Israelsson. Según leí recientemente, antes del último disco pasaron por momentos difíciles, de ahí que tardaran tanto en regresar, pero vamos a lo importante, su discografía. Sus primeros demos llamaron la atención de Thomas Bodin, teclista de The Flower Kings, quien produjo su primer disco, A Doorway to Summer. Tanto este primer disco como el segundo, Blom Jut, trata temas de la naturaleza, lo que nos evoca el verano o la primavera, todo muy idílico, reconfortante y que nos trae mucha paz. Luego publicaron Lover's End, tratando temas de desamor y sentimientos hacia nuestra ciudad natal. Poco después salió el EP Lover's End 3, cerrando la historia del anterior álbum utilizando reprises de la canción homónima en una suite de 24 minutos. Himlabacken Volumen 1, en sueco La colina del cielo. Trataba temas más adultos, como las responsabilidades, crecía y evolucionaba sus líricas, pero también musicalmente. Y 10 años después, el año pasado, salía por fin su último disco, muestra de una gran madurez musical y personal, Himlabacken Volumen 2. De nuevo un álbum más serio y completo que su antecesor, el cual cierra una historia de 5 discos maravillosos. Solo 5 discos, pero con mucho que ofrecer, y donde tratan una evolución que se puede asemejar al crecimiento de una persona, desde esos primeros discos que nos pueden traer recuerdos de nuestra infancia, hasta el último que nos acompaña en esos momentos más duros. Visto un poco la historia de la banda, ¿por dónde empiezo si no los conozco? Que no me extrañaría que no los conozcas, me parece un grupo muy poco valorado, eclipsado a veces por los nombres de siempre, pero que merece mucho la pena. Yo creo que el último disco, siendo el más maduro, completo, más oscuro además, no tan idílico como los primeros, puede ser un disco perfecto de inicio, ya que presentan pasajes de su sonido más clásico, un acercamiento al metal, sigue habiendo excelentes armonías vocales, referencias ochenteras, sin duda un disco perfecto. Ah, y por supuesto hay un epic. No obstante, el otro disco recomendado, a pesar de que es doble y dura mucho, al menos puedes darle una pequeña escucha a los primeros temas. Es el Blom Jut. Yo empecé con este disco, quizás me atrajo un poco la portada tan extraña. En cualquier caso, solo comienzo a capela y a continuación el epic Methuselah Children
con sus múltiples cambios y esa paz que desprende, quizás te enamore como me pasó a mí en su día. De todas formas, si quieres una muestra más variada, dejo en la descripción un link a la playlist con una selección de temas, como esos dos del Blomjude o Doorway del primero, también una canción excelente que seguro que te trae nostalgia nada más empezar. Lover's End parte 1, si queréis algo más romántico, Mega Moon, que seguro que os trae algún recuerdo de Gentle Giant, o el nuevo tema Between the Devil and Me, que no sé qué decir al respecto, ¿puede haber algún tema mejor que este? Y hasta aquí esta recomendación. Espero que os haya gustado y como siempre, dejad unos likes, una suscripción. Y nada, no se olviden de activar la campanita. Escuchad mucha música y nos vemos en el próximo vídeo.